En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Le damos la bienvenida hasta ahora a César Zamora Bento, economista y reconocido analista en temas políticos. César, buen día, qué gusto saludarte. Gracias, como siempre, por atender esta comunicación con la semana en RCR. Buenos días, José. Qué bueno nuevamente encontrarnos para conversar sobre algunas cosas de interés. Vamos a iniciar con el tema que ayer centró la atención económica, ¿no? El Banco Central de Reserva ha elevado la proyección de crecimiento de nuestra economía a 3,1%, ¿no? Y hoy lo destaca el diario El Comercio, lo destacan otros medios, ¿no? ¿Cómo estás mirando estas proyecciones? Tú a veces eres un poco escéptico en ese tema. Sí, soy escéptico en los pronósticos de la economía, en tanto no corresponde a modelos, sino a la acción de las personas. Y estas acciones de las personas obedecen a las políticas y a la estabilidad política del país, ¿no? Entonces, siempre cuando dicen va a crecer, me preocupa, porque no se tiene ninguna varita mágica para asegurar eso. Ahora he escuchado con mucha atención a Velarde, ya no va a decir va a crecer, estaríamos en condiciones de crecer. Ah, esa es otra cosa. Estar en condiciones de crecer quiere decir que si nos proponemos crecer al 3,1, 3,2%, lo podemos hacer, pero que depende no solamente del manejo monetario del BCR, sino de la política económica en general, de la estabilidad política que cada vez se tambalea. Y también en este nuevo escenario, José, que es, bueno, las elecciones que ya están calentando porque hay un plazo para determinar a aquellas personas que quieren postular para que se afilien a las agrupaciones políticas ya registradas en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, estas proyecciones económicas naturalmente van a ir al compás de la toma de decisiones del gobierno y sobre todo a mantener estabilidad y un nivel de confianza país, que cosa que le hemos perdido en los últimos años. Es más, el nivel de proyección para la inversión privada no es el mejor, ¿no? Se mantiene 2,3%, que no es el más óptimo, ¿no? Y lo que se mantiene en nuestra economía, y lo dicen distintos analistas, yo no sé si tú coincides con eso, es el precio de los metales, fundamentalmente el precio del cobre, pero que tengamos nuevos proyectos de inversión no los tenemos en el momento, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer bien en este año para por lo menos lograr esa meta? Yo quisiera acotar algo que dijo Javier Velarde. El escenario mundial es un escenario prometedor. ¿Ya? O sea, el ritmo de crecimiento en el mundo se estima en 2 puntos más. Eso de ahí es una buena noticia para nosotros. Las condiciones están dadas, José. Pero también Velarde en su informe menciona que el crecimiento de la proyección del crecimiento, el crecimiento que se ha dado inclusive hasta la fecha, es un crecimiento por volumen, cuando nos referimos a la balanza comercial, por volumen, perdón, por precios, que los precios han sido mejores, hay un crecimiento en el valor del producto, pero no tanto por volumen. O sea, estamos exportando menos, pero como los precios son altos, el valor de esa exportación es significativa. Entonces, de lo que se trata es de aprovechar que el mercado mundial está demandando productos, principalmente los de la minería, pero también aumentar nuestro volumen de oferta. Entonces, el valor bruto o el valor de la producción sería mayor, José. Es un sentido común. O sea, estamos creciendo porque los precios internacionales están buenos, el oro, el cobre, pero más creceríamos si es que teniendo buenos precios internacionales produjéramos más. ¿Te das cuenta? Exportáramos más. Ese es el secreto y eso lo ha dicho Javier Velarde con toda claridad. Y sobre lo segundo que mencionas, claro pues, las expectativas de los inversionistas es baja, está decaída, porque la estabilidad política no es de las mejores en el país
y porque, como te decía hace un momento, se avecina un proceso electoral que seguramente va a tirar jaloneos por todos lados para confundir a la gente, desestabilizándola y ponerle de, en una condición de incertidumbre al momento de elegir a sus candidatos, ¿no? Por si acaso no soy Miguel Antesana, me han puesto un nombre que no soy. Y no, no te preocupes. Superado, superado. Bueno, en el tema que mencionabas, el tema de la relación que hay entre economía y política, tú mencionas que se pueden generar escenarios adversos con lo que está ocurriendo ya con los reacomodos políticos, ¿no? Y yo te diría que ya está generando, no podría Así es. generar, ya está generando, ¿no? Vemos cómo Fujimori ingresa a la arena política, pocos, yo al menos no tenía la menor duda que iba a ser así. Antauro Humala ya habla de, va a ingresar con Juntos por el Perú. En el centro de izquierda se ubica Marisol Pérez Tello, Alfonso López Chao, y ahora acaba de ingresar a la arena política también Carlos Añaños, y vamos a ir viendo que ingresa. Todo este escenario, ¿cómo puede tener un efecto hacia la economía? Eh, por las, por la incertidumbre que genera, ¿no? Por ejemplo, lo de Alberto Fujimori, yo tengo una opinión. Yo creo que él no está para ser candidato a la presidencia de la República, pero sin embargo, su solo anuncio de haber puesto su firma inscrito en el partido Fuerza Popular ya genera todo este tipo de comentarios y este tipo de expectativas, inclusive discursan sobre eso, ¿no? Que él va a ser capaz de resolver el problema de la delincuencia como lo hizo. Yo creo que una sola persona no es la solución para el país, sino más bien la consolidación de las instituciones. Que exista un liderazgo es bueno, pero creo que hay personas que tienen mayor vigor, ¿no? Que podrían hacer ese trabajo. Pero se calienta la cancha, se calienta. La participación de Carlos Añaños también es una participación importante y todo el frente del caviaraje de la izquierda también está haciendo lo suyo, inclusive los ya trastornados, los que quieren hacer cambios revolucionarios, ¿no? Fusilamientos y todas esas cosas que les encanta, también están en su cuota de participación. El asunto es la respuesta que le está dando la gente a esas manifestaciones. Y la respuesta yo hasta ahora la veo más por los medios de comunicación que por la propia gente. La propia gente, la gente de a pie, está más concentrada en sus problemas cotidianos, en los problemas del día a día, en los problemas de cómo conseguir mis ingresos. Y los empresarios están preocupados porque en realidad en el país tú y yo sabemos que cualquier cosa puede pasar cuando se trata de elegir a nuestras autoridades. Y no solamente lo eligen por sus cualidades, sino también por amañamientos, por una serie de artilugios que se producen en una contienda electoral que a la postre hace o inducen al individuo a votar de manera errática como lo hemos apreciado. Por eso el Perú, siendo un país tan lleno de oportunidades, difícilmente logra concretar alguna de ellas, ¿no? Esa es la relación entre política y economía. Y voy a seguir, pero ya extrapolando al lado del Congreso. Velarde habla que hay sectores que pueden crecer, ¿no? O que están en franco crecimiento. Uno de ellos es la pesca, que está retomando sus niveles. El otro es el sector agricultura. Pero nos olvidamos de un factor que ha sido, si se quiere, de inestabilidad permanente, el Congreso de la República. Tenemos que Así es. prender velas para ver qué hace el Congreso, ya por el tema de las reformas, de pensiones, ya por el tema de tomar medidas para generar, ¿no?, desembolsos económicos en distintos rubros, etcétera, etcétera. Sí. Ese es un tema que preocupa mucho a Javier Velarde porque ellos son los responsables, el BCR es el responsable del manejo monetario del país, de la política monetaria del país. Y si por un lado ellos hacen un manejo racional de tal manera que la parte financiera y la parte monetaria no colapse o no genere impacto para la inflación, que es uno de los peores impuestos que puede sufrir cualquier sociedad,
se ve contrarrestado, se ve, digamos, amenazada por políticas de disposición de dinero, más dinero en el mercado, y eso de allí altera de alguna manera y obliga al BCR a estar actuando, interviniendo, cosa que no debería hacer con mucha frecuencia. Entonces, sí, hay una marcha por el lado del BCR de tratar de normalizar y mantener los índices de inflación de manera razonable, pero hay una contramarcha por el lado del Congreso, populista ellos, llevándole a la gente la esperanza de que con más papel, más dinero, papel, van a mejorar sus condiciones, cuando más papel en la economía genera inflación y pérdida de poder adquisitivo. Entonces sí, no hay una sintonización adecuada entre el carácter técnico del BCR y las decisiones políticas que se dan en el Congreso. Eso es lo que yo podría mencionar, es verdad, eso se va a agudizar más aún ahora en la campaña, en la pre-campaña electoral, porque recuerda que en el Congreso están las agrupaciones políticas que tienden por propia especie, por propia naturaleza, tienden a permanecer en el poder político, ¿no? Y eso significa que muchos de estos congresistas ya están en campaña, así de sencillo. Cierto. Uh-huh. O sea, Cierto, ya están en campaña. Y ese es un riesgo mayor, que no te quede la menor duda. Que no te quede la menor duda. Eso se va a dar. Y ahora, ¿cómo podemos contener eso? ¿Cómo podemos contener? Lamentablemente tenemos un gobierno que no tiene una bancada. ¿No? Una bancada que pueda poner orden para seguir las políticas de gobierno. Y entonces tiene que sujetarse, tiene que dejarse llevar, tiene que zarandearse al ritmo de lo que las agrupaciones políticas que le dan soporte a la presidencia de la República y al gabinete hagan lo que les parece. Entonces allí ese es el pecado. No puede haber un gobierno, y eso que sea como una lección aprendida, no puede haber un gobierno que no tenga una bancada política que estabilice políticamente la política económica y social de los gobiernos. Muy bien, mi estimado César, como siempre, muchas gracias por atender esta comunicación semana a semana a través de Don C. Ha sido un gusto conversar contigo, César, muy amable. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Muchas gracias. Conversamos con César Zamora Bento en la secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.